Bueno, pues buenos días, bienvenidos bienvenidos a los hermanos que nos están viendo y nos estarán viendo más adelante a través de la televisión, de este día, de la enseñanza de este día, de la palabra de este día. Y bueno, pues en este día pues estamos reunidos y transmitiendo desde nuestra casa de oración donde hacemos culto, ¿verdad? En la colonia Infonavit Santa Margarita. A los hermanos que nos están viendo, nosotros estamos en Infonavit Santa Margarita, en la calle 1, número 1A, a un costado de la Arena Córdoba, aquí en Córdoba, Veracruz. Cuando algún día los hermanos que viven en la ciudad de Córdoba les ha gustado las enseñanzas que damos en este lugar, ¿verdad? Enseñanza, sobre todo, tenemos la certeza de que enseñamos una doctrina sana, ¿verdad? Una sana doctrina, enseñanzas limpias, enseñanzas que no tienen ningún tipo de levadura, ¿verdad? Pues bueno, los invitamos a que nos acompañen algún día en este lugar. Y al principio, al inicio de nuestro muro de Facebook, ahí está la dirección. Y bueno, vamos a iniciar la enseñanza de este día, ¿verdad? Que tiene por título La misericordiosa consolación del Señor. Pero antes de entrar de lleno en la enseñanza de este día, como es costumbre, quisiera ir a la trivia bíblica de este día. ¿Qué es una trivia bíblica? Bueno, pues es una serie de preguntas, ¿verdad? Una serie de preguntas con respuestas con el propósito de incrementar nuestro conocimiento bíblico, ¿verdad? De reforzar y de ver cómo está nuestro conocimiento bíblico. Y bueno, en este día, la primera pregunta de este día, vamos a la primera pregunta, que dice: ¿qué libro de la Biblia tiene 150 capítulos? Hay un libro en las escrituras, en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, ¿verdad? La Biblia cristiana, que tiene 150 capítulos. ¿Cuál es ese libro? El libro de los Salmos, me dicen por acá. Vamos a ver qué dice. Efectivamente, el libro de los Salmos, y los Salmos son canciones, de hecho son cantos, son canciones. Hay canciones tanto alegres, en los Salmos, ¿verdad? Hay canciones que se cantaban, ¿verdad? Se cantaban, no solamente se cantaban, sino se danzaban con esas canciones de alegría. Y también hay cantos tranquilos, ¿verdad? Cantos de adoración, como lo llamamos nosotros. Siguiente pregunta: ¿cuál es el segundo libro de la Biblia? El libro de Éxodo. A ver, vamos a ver qué dice la respuesta bíblica. Dice, efectivamente, es el libro de Éxodo. El libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Está Génesis, después Éxodo, ¿verdad? En alguna ocasión alguien dijo, está Génesis, Apocalipsis y luego Éxodo. No es así. Después de Génesis, el segundo libro de la Biblia es Éxodo. Tercera pregunta de este día: ¿en cuál de los dos testamentos se relata la historia de la Torre de Babel? La Torre de Babel, ¿verdad? Donde dice la Biblia que construyeron la humanidad en aquel entonces, ¿verdad? Se unieron y construyeron una torre en la ciudad de Babel. ¿En qué testamento del Antiguo o del Nuevo se relata la historia de la Torre de Babel? ¿En dónde? Génesis, dicen por aquí Génesis. A ver, vamos a ver qué dice la respuesta. Efectivamente se relata en el libro de Génesis, del capítulo 11, versículo 1 al 9. Siguiente pregunta de este día, que dice de la siguiente manera: ¿cuántos libros contiene el Nuevo Testamento? ¿Cuántos libros contiene el Nuevo Testamento? ¿Cuántos libros contendrá el Nuevo Testamento? 26, 27, a ver, vamos a ver qué dice. Efectivamente, el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, contiene 27 libros que fueron escritos por los apóstoles, ¿verdad? Y por algunos otros autores como Lucas, por ejemplo. El Evangelio de Lucas, él no era apóstol. Bueno, oficialmente no se le reconoce como apóstol, ¿verdad? Pero él escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Y Tito, ¿verdad? El libro de Tito lo escribió Tito, y Judas fue escrito por Judas. Pregunta número 5. ¿Quién escribió el libro de la Biblia llamado Lamentaciones? Un libro de lamento. El libro de Lamentaciones es el libro que ocurre, ¿verdad? Cuenta la historia del quebrantamiento tan grande que tuvo la nación de Israel, el pueblo de Judá, precisamente por haber pecado contra Dios, y un profeta escribió ese libro. ¿Quién será ese profeta?
¿Suponías, verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver qué dice la respuesta. Dice la respuesta que fue precisamente el profeta Jeremías. Jeremías escribió 2 libros, se le atribuyen a él el libro de Jeremías y el libro de Lamentaciones. Siguiente pregunta número 6. ¿Qué libros de la Biblia narran la reconstrucción de Jerusalén? Después de que Israel, después de que el reino de Judá es exiliado, ¿verdad?, allá en Babilonia por 70 años, como causa de su castigo, ¿verdad?, por haber pecado en contra de Dios, en contra del Señor. Cuando ellos regresan, ellos empiezan a reconstruir, ¿verdad?, primero el altar para empezar a oficiar nuevamente el sacrificio continuo, y de ahí empezaron a reconstruir el templo. Bueno, primero la ciudad la empezaron a reconstruir y al último reconstruyeron el templo. ¿Qué libros son los que narran la reconstrucción del templo de Jerusalén? ¿Qué libros? A ver, vamos a ver qué dice la respuesta bíblica. Dice que son los libros de Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías. Y última pregunta de este día, de la trivia bíblica. ¿El libro de Hebreos está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? ¿En el Antiguo? En el Nuevo Testamento. A ver, vamos a ver qué dice la respuesta. Efectivamente, el libro de Hebreos está en el Nuevo Testamento. Y bueno, vamos a entrar ahora sí de lleno a la enseñanza, a la palabra de este día, ¿verdad? En este día yo quiero hablar de un tema que le he puesto por título y que Dios me ha permitido en este día compartir. Una enseñanza, una palabra que se titula La misericordiosa consolación del Señor. La misericordiosa consolación del Señor. En este día vamos a estar hablando acerca de cuando el Señor se conmisera de su pueblo, ¿verdad? Cuando en su infinita misericordia consuela, sana, restaura a su pueblo que ha sido afligido, quebrantado, ya sea por el pecado personal, o por los abusos de otra gente, porque a veces también el pueblo de Dios sufre por causa de los abusos de la gente que le rodea, de la gente malvada, perversa, gente abusiva, y a veces el pueblo de Dios está sufriendo, está siendo quebrantado, pero en un momento dado el Señor viene y levanta a su pueblo, lo sana, lo restaura y consuela con eso su alma, su corazón, lo restituye, ¿verdad? Y bueno, primera cita bíblica este día. Quisiera ir a la primera cita bíblica de este día, un salmo que en lo personal desde hace muchos años ha sido de gran bendición para mi vida, y es el ¿salmo qué es? No, es el Salmo 90, es el Salmo 90, perdón, aquí me equivoqué en la nomenclatura, pero es el Salmo 90, versículo 13 al 15, donde dice de la siguiente manera: ¿Cuándo, Señor, te volverás hacia nosotros? Compadécete ya de tus siervos. Este es un salmo que escribe Moisés cuando estaban en el desierto, casi antes de entrar, ¿verdad? Un tiempo, un año quizás, antes de entrar a la tierra prometida, y dice: ¿Cuándo, Señor, te volverás hacia nosotros? Compadécete ya de tus siervos. Escuchen lo que dice el versículo 14: Sacíanos de tu amor por la mañana, y toda nuestra vida cantaremos de alegría. Días y años nos has afligido, nos has hecho sufrir, devuélvenos ahora ese tiempo en alegría. Y bueno, se dice y se cuenta, ¿verdad? Cuentan los historiadores bíblicos que este salmo es una composición, es una autoría, el autor de este salmo, ¿verdad? Es Moisés, es una composición de Moisés. Y en este salmo podemos ver como en esta porción bíblica Moisés está suplicando al Señor por restauración, por restitución, por todos los daños que ellos habían sufrido, todo el castigo, ¿verdad? Todo lo que ellos sufrieron, las muertes, el quebrantamiento, por causa de su rebelión, ¿verdad? Cuando ellos salen del pueblo de Egipto, del reino de Egipto, y llegan al desierto, el Señor les da una orden. Les dicen: levántense para que entren a la tierra prometida. Ellos atemorizan y el Señor permite que envíen
que envíen 12 espías y recorren la tierra 40 días para que se den cuenta que la tierra prometida, la tierra que el Señor les estaba prometiendo, una tierra hermosa y maravillosa. Pero en un momento dado, dice la Biblia que regresan, hay números, ¿verdad? Regresan los espías y 10 de los 12 dan un informe negativo, y con ese informe negativo, ¿verdad?, hacen que el corazón del pueblo de Israel desfalleciera de miedo, de temor, y empiezan a llorar y a gimotear, y se niegan a entrar, ¿verdad? Se niegan a avanzar por temor a que los fueran a destruir los habitantes de la tierra prometida. Entonces el Señor se enoja y dice: juro por mí mismo, juro por mi nombre, que ninguno de esta generación de 20 años para arriba, ¿verdad?, que se rebelaron contra mí, jamás y nunca entrarán en esa tierra, sino que sus cuerpos yacerán aquí en el desierto, ¿verdad? Y serán precisamente sus hijos aquellos que dijeron que serían botín de guerra, ¿verdad?, de sus enemigos, los que precisamente entren a poseer la tierra prometida. Y durante 40 años, ¿verdad?, durante 40 años el Señor los sentenció a vagar, ¿verdad?, 40 años en el desierto, hasta que se murió el último de esa generación rebelde. Y los únicos que entraron a la tierra prometida de esa generación terca y rebelde fueron Caleb y Josué. Y en el desierto, ¿verdad?, se cree que tanto Moisés como el pueblo de Israel se sintieron consumidos, sumamente afligidos y consumidos por el furor de Dios, por el enojo del Señor, y estuvieron turbados y entristecidos durante 40 años debido a su ira, a su justa y santa ira, ¿verdad? Y debió haber sido abrumador, imagínense, durante 40 años para Moisés ver cómo toda una generación completa se desvaneció en el desierto, muriendo bajo el juicio de Dios, ¿verdad?, muriendo por sus propios pecados. Entonces, como dicen algunos comentaristas, ¿verdad?, Moisés, al ver toda esta situación, toda esta escena de los 40 años pasados, los 40 años transcurridos, ¿verdad?, empieza a clamar, Señor, y dice: ¿hasta cuándo, Señor, te vas a volver a nosotros? ¿Hasta cuándo? Compadécete ya de nosotros. Y empieza a rogarle: Señor, sacíanos de tu misericordia por la mañana, sacíanos, Señor, en este día, Señor, sacíanos a partir de ahora, y el resto de nuestra vida cantaremos llenos de alegría, ¿verdad? Y luego le dice ahí, ¿verdad?, como acabamos de ver, días y años, ¿verdad?, por edades, Señor, por tiempo nos has afligido, Señor, nos has quebrantado, ¿verdad?, nos has hecho sufrir, pero ahora, Señor, le dice Moisés, te suplicamos, te suplico que nos devuelvas ahora ese tiempo en alegría, todo el tiempo de sufrimiento que nos hiciste pasar por nuestros pecados, ahora devuélvenos los 100 años de gozo, de plenitud, ¿verdad? Y a veces así pasa, a veces por causa de nuestros pecados, por causa de nuestros errores, ¿verdad?, por causa de nuestra necedad, de nuestra rebelión, muchas veces pecamos contra el Señor, y obviamente Dios es bueno, ¿verdad?, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de compasión, pero también verdaderamente es un Dios de juicio, es un Dios que castiga el pecado y disciplina a su pueblo cuando se porta mal, ¿verdad? Lo quebranta, lo castiga, lo disciplina, lo aflige. Pero también es cierto que llega el momento en el cual dice la palabra de Dios que Dios es un Dios que se duele del castigo, ¿verdad? Y una vez que se duele el castigo de su pueblo, que ve su sufrimiento, se mueve su corazón a misericordia y se dispone a consolar a su pueblo que ha quebrantado y afligido con justa razón. Dice Isaías capítulo 57, escuchen lo que dice Dios en su palabra, ¿verdad? Estas escrituras decidí ponerlas en esta enseñanza para que nos den una idea acerca de la grandísima misericordia de parte de Dios, ¿verdad?, de parte del Señor, que tiene hacia su pueblo amado, ¿verdad?, cuando Él se dispone a consolarlo. Dice Isaías 57, versículo 15 en adelante, dice de la siguiente manera: porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar al espíritu de los humildes y alentar al corazón de los quebrantados. La palabra quebrantado es una palabra aquí que habla acerca de ser totalmente abatido, ¿verdad?, apachurrado, remolido bajo un gran peso, por
una situación adversa. Versículo 16 dice el Señor: mi litigio no será eterno, ni siempre estaré enojado, porque ante mí desfallecerían todos los seres vivientes que he creado. La codicia de mi pueblo es irritable, por perversa, dice, la codicia de mi pueblo es irritable, por perversa, en mi enojo lo he castigado. Le he dado la espalda, pero él prefirió seguir sus obstinados caminos. He visto sus caminos, dice el Señor, pero lo sanaré, lo guiaré y lo colmaré de consuelo. Le haré proclamar esta alabanza: paz a los que están lejos y paz a los que están cerca. Yo lo sanaré, dice el Señor. Y luego dice en Isaías, el mismo en Isaías, pero ahora en el capítulo 63, versículo 13, dice lo siguiente, hablando el Señor, dice: como madre que consuela a su hijo, así yo los consolaré a ustedes. En Jerusalén serán consolados, ¿verdad? En el pueblo de Dios. La palabra, escuchen, la palabra consuelo en estas porciones de la Biblia es la palabra shalom, que significa principalmente ser o estar seguro, ¿verdad? Seguro, o sea, protegido, a salvo en tu mente, en tu cuerpo o en tu estado. Dar el pago por algo, ¿verdad? Devolver, hacer enmienda, restaurar el daño, recompensar, resarcir o restitución, ¿verdad? Premiar, estar entero, completo, sano. Y dice el Señor: cuando ustedes, ¿verdad? Cuando se llegue el tiempo, ¿verdad? El tiempo de mi juicio sobre mi pueblo, yo los consolaré, o sea, les restituiré todo aquello que por sus justos pecados, ¿verdad? Que por todo aquel juicio, ¿verdad? Por causa de sus pecados, todo lo que causó en ustedes, todo lo que les destruyó, el justo juicio que traeré sobre mi pueblo, ¿verdad? Cuando se llegue el tiempo, se haya cumplido el tiempo de su aflicción, el tiempo que había establecido los 70 años de castigo. Esta es una profecía de Isaías para el pueblo de Israel, ¿verdad? Donde tanto Isaías como Jeremías profetizaron en el nombre del Señor y hablaron al pueblo de Israel y les dijeron: si ustedes no se vuelven de sus pecados, el Señor los quebrantará, el Señor los castigará, traerá una nación extranjera y los hará pedazos. Y ellos no creían, ¿verdad? Porque era una nación poderosa, no creían que los iba a quebrantar. Pero dice el Señor: porque pasará esto y esto y esto, me negarán, me aborrecerán, pero yo los castigaré. Y una vez que los haya castigado y se cumpla el tiempo de mi juicio, entonces yo los traeré de nuevo a su tierra y los consolaré. O sea, los restauraré, les recompensaré, ¿verdad? Les restituiré todo lo que provocó el juicio en sus vidas, todo lo que les destruyó, ¿verdad? Como decíamos, verdaderamente la palabra de Dios, mucha gente no lo cree. Dale punto, por favor. Pero Dios sí es un Dios muy bueno, es un Dios grande en misericordia, pero también Dios es un Dios severo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conforman a Dios, ¿verdad? La Trinidad, la Deidad. Dios es un Dios severo por el pecado y con la rebelión de su pueblo. Y que sí lo llega a castigar, ¿verdad? Sí llega a castigar a su pueblo y a quebrantar de formas muy fuertes, ¿verdad? A veces de maneras muy severas. ¿Por qué? Con el fin de que su pueblo se arrepienta y escarmiente, ¿verdad? Escarmiente, se arrepienta y se aparte de su mal camino, de sus malos caminos. Quien nunca ha pasado por esto no lo entiende, pero verdaderamente, como a veces sucede, cuando pecamos contra el Señor y pecamos feo, el Señor se enoja, se llena de ira, se llena de enojo, ¿verdad? Y trae su juicio sobre nosotros, trae su quebrantamiento, ¿verdad? Y quebrantamientos fuertes. Pero como decía yo hace rato, llega el momento que su corazón se duele, ¿verdad? Se llena de compasión y misericordia, y entonces se dispone a consolar a su pueblo, trayéndolo, ¿verdad? Transformando su vida, transformando las situaciones alrededor, ¿verdad? Que lo han quebrantado, que lo han afligido, ¿verdad? Como pobreza, enfermedad, persecución, ¿verdad? Tormento de mente, de corazón, aflicciones, etcétera, etcétera, y lo lleva a una sanidad, a una restauración, a una restitución, ¿verdad? Que obviamente todo lo que el Señor le devuelva a su pueblo, ¿verdad? Todo lo que cambie en su vida, ¿verdad? Que empiece a haber bonanza, empiece a haber paz, empiece a haber prosperidad, tanto en lo espiritual como en lo material, ¿verdad? En lo familiar.
todas estas cosas empezarán a traer consuelo a su vida, ¿verdad? Por todo lo sufrido justamente. Dice Isaías, escucha Isaías capítulo 40, versículo 1 al 2. Isaías 40, versículo 1 al 2, dice lo siguiente: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Esta es una profecía. Cuando habla el Señor, ¿verdad?, que los quebrantaría del 39, del capítulo 39 en adelante, habla Isaías inspirado por el Señor, ¿verdad?, por todas sus profecías, por el juicio contra su pueblo, por sus pecados, ¿verdad?, que sufrirían en el futuro. Aproximadamente unos 100 años después se cumplió el juicio, pero llega en el capítulo 40, el Señor empieza a hablar, dice: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes, que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Miren, quisiera comentar algo, ¿verdad? Y hay algo que nunca jamás podremos negar y que siempre declararemos los que hemos vivido esto en algún momento, ¿verdad? Con todo nuestro corazón podemos decir y hablar acerca de la gran, dale punto por favor, acerca de la infinita e inmensa compasión y misericordia que el Señor tiene por su pueblo, que Él ha afligido, ¿verdad?, que Él ha quebrantado para consolarlo, ¿sí? Y que aún después de haberlo quebrantado, el Señor, ¿verdad?, el Señor, después de habernos quebrantado justamente por nuestros pecados, maldades e iniquidades cometidas contra el Padre, Hijo y el Espíritu Santo y contra su palabra, el Señor se duele, ¿verdad?, como decía yo, se conmisera de su pueblo, ¿sí? Se conmisera y empieza a hacer algo, ¿verdad? Y yo creo que no todos, ¿verdad?, pero algunos de nosotros, algunos del pueblo de Dios, en algún momento dado de nuestra vida nos hemos metido en problemas, ¿verdad? Hemos hecho cosas malas, muy malas a veces, algunos malas y otros más malas, ¿verdad?, que han tenido serias consecuencias. No sé si a usted le ha pasado, en lo personal, en algún momento de mi vida, ¿verdad? Yo también, como muchos, nos hemos metido en problemas y hemos provocado muchos problemas a la gente que nos rodea, ¿verdad? Causamos daño, dolor y obviamente el juicio de Dios nos hace esperar, ¿verdad? Porque una vez que nos comportamos mal, una vez que pecamos y pecamos de maneras graves, de maneras serias, el Señor, el Padre, ¿verdad?, el Espíritu Santo, ¿verdad?, Dios mismo trae juicio sobre nosotros y nos quebranta muy fuerte. ¿Y por qué nos quebranta? Por haber tomado muy malas decisiones. Y obviamente ese quebrantamiento, porque déjenme decirle una cosa, si hay alguien que sabe quebrantar y disciplinar a alguien, ese es precisamente Dios. Porque Dios precisamente a su pueblo, cuando se porta mal, le pega donde más le duele, ¿verdad? Le da el cinturonazo, le da el chirrionazo, el latigazo donde más le duele, le pega bonito, como acabo de mencionar, precisamente con el fin que se arrepienten, con el fin que se aparten de sus malos caminos, ¿verdad?, por toda la maldad y todo el daño que causamos. Y una de las cosas que a veces pasa en esos tiempos de quebrantamiento, ¿verdad?, a la gente, lo que le pasa, una de las cosas que más agrava la situación en el alma y en el corazón de las personas, es el remordimiento por la culpa. Cuando hacemos algo muy malo, ¿verdad?, cuando nos comportamos muy mal y destruimos muchas cosas, destruimos a la gente a veces que nos rodea, a la gente, dañamos a alguien, ¿verdad?, pues el Señor te destruye, ¿verdad?, te quebranta, ¿verdad?, y ese quebrantamiento, aparte de todo, lo que pasa es que nuestra conciencia, ¿verdad?, empieza a traer un remordimiento por lo malo que hicimos y por la destrucción que hemos causado, porque a veces cuando hacemos algo malo y dañamos a alguien, vemos el estado en el cual esas personas cayeron, ¿verdad? Y bueno, pues a veces ese remordimiento, la culpa, el remordimiento por la culpa y por ver todos los estragos de nuestros pecados, consume nuestra alma, consume nuestro corazón, nuestro espíritu día tras día, ¿verdad? Y sentimos que se nos va la vida en eso. Pero una vez que hace efecto el quebrantamiento, ¿verdad?, la disciplina de parte del Señor de su pueblo cuando nos portamos mal, pues bueno, una de las cosas que produce generalmente el quebrantamiento, porque el propósito del quebrantamiento, uno de los propósitos principales
principales del juicio, la disciplina y el quebrantamiento que viene de parte de Dios es traer un profundo arrepentimiento en el corazón de la persona, en el corazón del Hijo de Dios, del discípulo de Jesús que ha pecado, ¿verdad? Y bueno, una vez que te arrepientes de todos tus pecados, de tus maldades, de todo lo que destruiste con tu maldad, ¿verdad? Pues lo primero que hace el Señor es empezar a consolar tu corazón. ¿Cómo? Empieza, por ejemplo, a traer paz a tu corazón, porque te sientes perdonado, te sientes exonerado de tu culpa, ¿verdad? Y empieza también el Señor a traer una esperanza de restauración, te da esperanzas de restaurar, de que tanto tu vida, como tu familia, como tus hijos, como tu medio de vida, ¿verdad? Tu trabajo, tu negocio, tu entorno social, donde estás, ¿verdad? Porque hay personas que han pecado y a través de sus pecados, por ejemplo, han perdido todo lo que tienen, han perdido su trabajo, otros han perdido su familia, sus hijos, sus matrimonios, su salud, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero en su infinita misericordia, cuando nos arrepentimos profundamente, el Señor nos empieza a dar esperanzas de restauración, ¿sí? Esperanzas de restauración, sana tu corazón, te da paz, y todas esas cosas empiezan a traer consuelo a tu alma, consuelo a tu espíritu, consuelo a tu corazón, ¿verdad? Y bueno, pues a veces cuando hacemos algo muy malo, como decía yo, sentimos que la vida se va, nuestra vida se está yendo por el excusado, ¿verdad? Todo lo que amamos. Pero verdaderamente cuando el Señor ve que te arrepientes de todo corazón, Él empieza a infundirte ánimo, nuevas fuerzas, ¿verdad? Nuevos bríos, nuevos ánimos, nuevas esperanzas de que la cosa cambie, ¿verdad? De que las cosas sean sanadas y restauradas, ¿verdad? Como en los casos, por ejemplo, algunos casos de matrimonios que han caído en adulterio, uno de los dos ha caído en adulterio, ¿verdad? Y viene una profunda tristeza sobre toda la familia, sobre el cónyuge ofendido, sobre los hijos, viene vergüenza, ¿verdad? Pero cuando el Señor ve el profundo arrepentimiento de la parte ofensora, empieza a traer ánimo a su corazón y empieza a renovar, a sanar y restaurar el corazón de la familia quebrantada, de la familia lastimada. Y obviamente no son tiempos fáciles esos, ¿verdad? Hay otros casos en los cuales la gente pierde todo, como acabo de mencionar, por malas decisiones, por haber hecho algo que no debía, por ejemplo, por haber causado un fraude, ¿verdad? Hay familias cristianas que, aunque usted no lo crea, los varones principalmente se meten a hacer trácalas, sinvergüenzadas, fraudes, y resulta que los embargan, los meten a la cárcel y pierden todo, ¿verdad? Y ya estando en la cárcel se arrepienten de todo corazón de su mal camino, de su mal proceder, ¿verdad? Y el Señor empieza a mover la cosa para sacarlos de la cárcel y ayudarlos a restaurar su vida material, ¿verdad? No son tiempos difíciles, pero ahí es precisamente, ¿verdad?, donde el Señor se empieza a mover en su infinita misericordia y en su infinito poder, y empieza a restaurar la vida de las personas, y a través de esa restauración cuando la gente empieza a ver que su familia se empieza a restaurar, que su matrimonio se empieza a restaurar, que su economía se empieza a restaurar, que su salud se empieza a restaurar, ¿verdad? Que las relaciones rotas, ¿verdad?, por causa de su maldad se empiezan a restaurar, empieza a venir la paz y el consuelo al corazón, la paz y el consuelo al corazón de aquellos que se duelen de todo corazón verdaderamente y que reconocen que lo ofendieron, ¿verdad?, que ofendieron al Señor, que pecaron contra Él, ¿verdad?, y que aparte de eso ensuciaron su maravilloso y glorioso nombre. Y una vez que ocurre eso, ¿verdad?, la consolación que trae el Señor al corazón de la persona, al alma, a la vida, ¿verdad?, la restauración, esa consolación es como la que dice en Jeremías, por favor, Jeremías capítulo 30, versículo 10 al 19, donde dice de la siguiente manera, Jeremías 30, versículo 10 en adelante, dice: no temas, Jacob, siervo mío, no te asustes, Israel, afirma el Señor. A ti, Jacob, te libraré de ese país lejano, a tus descendientes los libraré del exilio. ¿Cuál exilio? El exilio de los 70 años en Babilonia por sus pecados, ¿verdad? Volverás a vivir en paz y tranquilidad, y ya nadie te infundirá temor, porque estoy contigo para salvarte, afirma el Señor.
afirma el Señor, entre las, dice, estoy contigo para salvarte, afirma el Señor, entre las que te había dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera quedarás impune. La palabra salvar aquí es la palabra yashá, que significa, ¿verdad?, ser rescatado, ser socorrido, liberar, ¿verdad? Versículo 12, así dice el Señor, tu herida es incurable, tu llaga no tiene remedio. No hay quien defienda tu causa, no hay remedio para tu mal, ni sanidad para tu enfermedad. Todos tus amantes se han olvidado, ya no se ocupan de ti. Por causa de tu enorme iniquidad, ¿verdad?, por tus muchos pecados te he golpeado, te he corregido, como lo haría un adversario cruel. ¿Por qué te quejas de tus heridas y tu dolor es incurable? Y por tus muchos pecados yo te he tratado así. Versículo 16, todos los que te devoren serán devorados, todos tus enemigos serán deportados, todos los que te saquen serán saqueados, todos los que te despojen serán despojados. Escucha esto, a veces Dios, lo crea usted o no lo crea, a veces Dios permite que el diablo, ¿verdad?, que el diablo se mueva directamente en contra de alguien, ¿verdad?, o que Satanás mueva a alguien, mueva situaciones en contra de su pueblo que se ha portado mal, y el Señor usa a Satanás para quebrantar, afligir y destruir a su pueblo que se ha comportado mal, ¿verdad? Y te empiezan a venir una serie de personas, de situaciones que te empiezan a minar, te empiezan a saquear, ¿verdad?, tanto en lo espiritual, en lo personal, tu salud, en lo familiar, en las relaciones de familia, ¿verdad? En lo económico es donde más se manifiesta, a veces en tu salud. Y el Señor dice, mira, ya no va a pasar nada, ya no vas a seguir enfermo, ya no vas a seguir pobre, ya no vas a seguir en la miseria, ya no vas a seguir oprimido, ya tu familia no va a seguir en esas condiciones, ¿verdad?, de opresión, de dispersión, ¿verdad? Ya no será saqueado, sino que será restituido. Versículo 17 dice el Señor, pero yo restauraré y sanaré tus heridas, afirma el Señor. Te han llamado la desechada, la pobreción, la que nadie le importa, ¿verdad? Dice Dios en su palabra, así dice el Señor, restauraré las fortunas de las carpas de Jacob y tendré compasión de sus moradas. La ciudad resurgirá de sus ruinas y el palacio se asentará en el lugar debido. Surgirán de ellos cánticos de gratitud y gritos de alegría. Multiplicaré su descendencia y no disminuirá. Los honraré y no serán menospreciados, ¿verdad? Y como podemos ver en la palabra de Dios, el Señor es bueno, es compasivo, es misericordioso, es grande. Dice su palabra que es grande en misericordia y en verdad en fidelidad, y se apiada de su pueblo, ¿verdad? Y empieza a traer una restitución, una restauración y restitución sobre todo, ¿verdad? Dice una porción de la Biblia, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, dice, yo les devolveré todo lo que es el saltón, el revoltón, el pulgón y la langosta, les devoró. ¿Por qué? Por sus pecados, ¿verdad? Yo se los restituiré, yo les multiplicaré todo lo que las plagas que yo envié contra ustedes por sus pecados le robaron, ¿verdad? Yo, como en el caso, por ejemplo, de Job no pecó, ¿verdad? Pero todo lo que le robó el diablo, el Señor se lo multiplicó al doble, ¿verdad? Y muchas veces, escuche, yo he visto que cuando la gente llega el tiempo, a veces, no siempre, ¿verdad?, pero a veces cuando se llega el tiempo del juicio de parte de Dios, el tiempo de que caduque el juicio, ¿verdad?, de que expire el juicio de Dios sobre la vida de alguien que ha pecado muy feo, que ha hecho algo muy malo, el Señor lo castiga, lo quebranta. Después de ese juicio, de ese quebrantamiento, viene una restitución al doble, al triple, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y el Señor es bueno, compasivo y misericordioso con su pueblo, ¿verdad? Quebrantado y afligido con justa razón. Ahora, quiero hablar, siguiente por favor, acerca de la restauración y el consuelo del Señor hacia su pueblo que ha sido afligido por la culpa de otros, porque muchas veces, escuchen, el pueblo de Dios a veces sufre o sufrimos el quebranto, ¿verdad?, la disciplina por nuestros pecados, pero a veces también el pueblo de Dios llega a sufrir, llega a pasar por aflicciones, sufrimientos, tragedias y destrucción que no son producto
de nuestros pecados ni errores, sino que son producto de los errores y de la iniquidad, la maldad y la perversidad de la gente que nos rodea, ¿verdad? ¿Cuántas veces a veces pasa que alguien hace algo muy malo en tu contra? Por ejemplo, le prestas dinero, le prestas mucho dinero, una cantidad muy fuerte de dinero a alguien, y esa persona, en vez de devolvértelo, se pela con tu lana, ¿verdad? Y te deja en la ruina. A veces te metes, por ejemplo, muy común en los famosos préstamos grupales, ¿verdad? Prestas tu nombre y resulta que la persona o las personas que estaban contigo en el grupo dejan de pagar y te dejan a ti encharcado, y a veces te las ves negras, ¿verdad? A veces la gente se queda inclusive hasta sin comer para poder pagar el grupo, el préstamo grupal, ¿verdad? Y a veces el pueblo de Dios, uno a veces por su buen corazón, te rodeas, te ligas con gente malvada, con gente perversa, ¿verdad? Con gente tragalera, chapucera, perversa, etcétera, etcétera, que sus errores, sus pecados producen situaciones que afligen, quebrantan el corazón, ¿verdad? Y a veces la vida de las personas están destrozadas. Pero, Dios, que es un Dios sumamente bueno, sumamente compasivo, infinito en compasión y misericordia, y sobre todo todopoderoso, se compadece de su pueblo y se empieza a mover de forma poderosa, ¿verdad? Para sanar, para restaurar y restituirle a su pueblo lo que le han quitado, lo que le ha sido robado, ¿verdad? La paz, la tranquilidad, ¿verdad? Lo material, las relaciones que han sido rotas por X o Y razón externa a su vida. Por ejemplo, dice en el Salmo 94, escuche lo que dice el Salmo 94, lo que hace el Señor, ¿verdad? Es un salmo que dice: Señor Dios de las venganzas, manifiéstate. Levántate pues de la tierra y dale su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo, Señor, habrán de ufanarse los impíos? Todos esos malhechores son unos fanfarrones, a borbotones escupen su arrogancia. A tu pueblo, Señor, lo pisotean y oprimen a tu herencia. Matan a las viudas y a los extranjeros, a los huérfanos asesinan. Y hasta dicen: el Señor no ve, el Dios de Jacob ni se da cuenta. Entiendan esto, gente necia. ¿Cuándo insensatos lo van a comprender? ¿Acaso no irá el que nos puso las orejas? ¿Acaso no podrá ver el que nos formó los ojos? ¿Y no habrá de castigar el que corrige a las naciones e instruye en el saber a todo el mundo? El Señor conoce los pensamientos humanos y sabe que son absurdos. Versículo 12. Dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges, aquel a quien tú instruyes en tu ley, para que enfrente tranquilo los días de aflicción, mientras al impío se le cava una fosa. A veces, ¿verdad?, la gente te hace algo malo, te daña, te perjudica con algo muy malo, ¿verdad? Maridos, esposos o esposas que traicionan a sus maridos, ¿verdad? Hombres que traicionan a sus esposas, ¿verdad? Se ríen de ellos, se ríen de ellas, se ufanan, ¿verdad?, de su maldad. Como dice Proverbios, les da gusto, les da alegría su maldad, su perversidad, pero lo que no saben, ¿verdad?, es que el Señor está cavando su tumba, está cavando su desgracia, ¿verdad? Versículo 14 dice: el Señor no rechazará a su pueblo, no dejará a su herencia en el abandono. El juicio volverá a basarse en la justicia y todos los rectos de corazón lo seguirán. ¿Quién se levantó a defenderme de los impíos? ¿Quién se puso de mi parte contra los malhechores? Si el Señor no me hubiera brindado su ayuda, muy pronto me habría quedado en mortal silencio. No bien decía: mis pies resbalan, cuando ya tu amor, Señor, venía en mi ayuda. Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. ¿Podrías ser amigo de reyes corruptos que por decreto fraguan la maldad, que conspiran contra la gente honrada y condenan a muerte al inocente? Pero el Señor es mi protector, es mi Dios y la roca en la que me refugio. Él les pagará por sus pecados y los destruirá por su maldad. El Señor nuestro Dios los destruirá. Y escuchen, muchas veces la gente sufrimos la maldad de otros, ¿verdad? Y muchas veces cuando la gente te defrauda, te hace algo malo, te perjudica, te daña, etcétera, etcétera, se burlan de ti, se ríen de ti, ¿verdad? Y están contentos.
¿Cuántas veces pasa, verdad, que la gente se está burlando, está muy contento cuando hace algo mal en tu contra, verdad, cuando te están maltratando, humillando, quebrantando? Pero el Señor se levantará, ¿verdad? Se levantará a favor de su pueblo, se levantará a favor de aquellos que le tememos, ¿verdad? De aquellos que tenemos amor por el Señor, que estamos cerca de Él, que le obedecemos, ¿verdad? Y no, y como dice la palabra de Dios, no desdeñará ni pasará por alto el clamor de su pueblo, el clamor de su pueblo afligido, ¿verdad? Y aparte de Él, ¿verdad? Él traerá, Señor, cuando nosotros clamamos a Él por justicia, por salvación, por sanidad, por restauración. Entonces Dios, ¿verdad? Entonces el Señor moverá su mano poderosa, su gloriosa mano a favor de nosotros para restaurarnos y restituirnos todo lo que nuestros adversarios o las adversidades nos han quebrantado. Recuerdo mucho el caso, hace muchos años el caso, leí en un libro, ¿verdad? Leí en un libro el caso de un pastor joven que había sido integrado al equipo ministerial, dale punto por favor, al equipo ministerial de una congregación, una iglesia muy grande en los Estados Unidos, una iglesia que tenía, aparte de la iglesia central, ¿verdad? Tenía muchas iglesias, hijas, muchas misiones. Y este líder, ¿verdad? Este joven era parte de esa iglesia, lo ordenaron pastor, y después de que lo ordenaron pastor, lo integran al equipo ministerial y le dan el cargo de ser líder de jóvenes. Y bueno, entre los jóvenes que tenía a su cargo estaban los hijos de los demás pastores asociados, y había pastores de misiones, estaba el pastor encargado de las misiones, el pastor encargado de los niños, el pastor encargado del estudio bíblico en casa, ¿verdad? El pastor encargado del instituto bíblico, y había un pastor que era el pastor encargado de las finanzas, algo así como un tesorero, ¿verdad? Y se acerca el hijo del pastor encargado de las finanzas y le empieza a contar, ¿verdad? Aquí, como decimos en México, en corto, ¿verdad? Le empieza a confesar que su papá lo maltrataba mucho, inclusive a su mamá le había pegado en algunas ocasiones, la maltrataba, los ofendía. Era muy malo, ¿verdad? Era muy malo, pero aún así era un pastor asistente, era un ministro de la iglesia, ¿verdad? Y el pastor le promete al joven hablar con su papá para tratar de ver qué estaba pasando y de que se remediara la situación, porque el jovencito ya no aguantaba, ¿verdad? Estaba muy afligido. Y entonces un buen día se decide este líder de jóvenes, hablar con el pastor encargado de las finanzas del papá de este muchacho, y empieza a hablar con él, y mira, hermano, pasa esto, su hijo me contó esto y me contó aquello, etcétera, etcétera. Y pues él está muy afligido, está muy abrumado. Yo no sé qué esté pasando, ¿verdad? Yo no sé cómo estarán las cosas en su casa, pero pues yo le recomiendo, hermano, que si es cierto lo que me dijo su hijo, por favor, arregle las cosas delante del Señor y arregle las cosas con su familia, porque eso no está nada bien. No está bien lo que está pasando. Aparte de eso, usted está destruyendo la vida de su hijo, la vida de sus demás hijos, la vida de su esposa, y el Señor podría levantarse en su contra. Entonces este hombre no le gustó nada, ¿verdad? De momento, ¿verdad? Se quedó un poco trabado, pero dijo, sí, está bien, no pasa nada, voy a hablar con ellos, ¿verdad? Voy a tratar de cambiar la situación, etcétera, etcétera. Entonces este hombre, a partir de ese momento, ¿verdad? El pastor de las finanzas, el padre de este joven, empieza a crear una campaña de desprestigio en contra de este pastor, ¿verdad? El líder de jóvenes, acerca de que no hacía bien su trabajo, de que les daba malos ejemplos a los jóvenes, de que tenía malos hábitos, ¿verdad? Y los rumores llegaron a oídos del pastor principal, ¿verdad? Y lo manda a traer al líder de jóvenes, este pastor joven, y le pregunta, oye, ¿qué pasa? ¿Qué es esto que estoy escuchando? Y ya le empieza a decir, no, mire, pastor, no es cierto, mire, yo tengo un buen comportamiento, pregúntele a los jóvenes, ¿verdad? Ellos me conocen, no les doy malos ejemplos. Obviamente, en el grupo de jóvenes, pues tenemos que cantar, danzar, ¿verdad? Ser alegres, etcétera, etcétera, pero no está pasando nada malo. Si no me gusta, pregúntele, no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. Y el pastor, ¿verdad? Le dice que, bueno, voy a investigar, empieza a investigar, a ver si eran ciertos o no eran ciertos los rumores. Y después de que este pastor joven platica con el pastor principal, ¿verdad? Llega a su casa, le platica a su esposa lo sucedido, lo que estaba pasando en la iglesia, el acoso, ¿verdad? Y se da cuenta, ¿verdad? Se da cuenta que
que es una venganza, que era una revancha precisamente por haber hablado con él. Obviamente este pastor joven guarda las cosas en secreto, ¿verdad? En secrecía, para no ponerlo en mal, ¿verdad? Esperando que se compusiera, esperando que cambiaran las cosas. Y toman una buena decisión, empiezan a orar a Dios, ¿verdad? Empiezan a pedirle a Dios que traiga paz, que traiga orden, que componga las cosas. Y pasó el tiempo, ¿verdad? El acoso siguió, las difamaciones siguieron, el maltrato de parte de este mal pastor contra este joven pastor siguió, ¿verdad? Hasta que al pastor se le hizo raro el repudio de este pastor malo, ¿verdad? Y empieza a investigar. Y bueno, ni tardo ni perezoso empieza a descubrir, ¿verdad? Por boca de otros jóvenes que sí era cierto el asunto del maltrato, que maltrataba a su esposa, que le había pegado, que a sus hijos los maltrataba mucho, les gritaba, en algunas ocasiones los golpeó, ¿verdad? Y se da cuenta que era una venganza, porque los jóvenes le dicen, sí, el hijo de este pastor habló con nuestro pastor, ¿verdad? El pastor de jóvenes, y él le prometió hablar con él, ¿verdad? Y se da cuenta que era una venganza, ¿verdad? Y aparte de eso, el pastor dice, bueno, aquí está pasando algo raro, porque una persona con esa calidad moral, pues debe de tener otras malas mañas, bueno. Entonces empieza, ¿verdad? Inicia el pastor principal una investigación, empiezan a investigarlo, a ver cómo marchaban las finanzas de la iglesia, y se da cuenta el pastor principal que estaba cometiendo desfalcos en las finanzas, que estaba haciendo, como decimos en México, tracaderías sinvergüenzadas, ¿verdad? Fraudes, se estaba quedando con el dinero, y aparte de eso, al poco tiempo se descubre que estaba llevando una relación extramarital con una mujer, ¿verdad? Una mujer que no era de la iglesia. Le caen en la movida, y una vez que se descubre todo esto, este pastor que estaba a cargo de las finanzas lo someten a disciplina, ¿verdad? Lo bajan del cargo, le quitan el nombramiento de pastor, como decimos aquí en México vulgarmente, lo sientan, y obviamente no le gusta esto, por la vergüenza, por el enojo, por lo que sea, y este mal hombre termina abandonando a su familia y a la iglesia y se larga con la mujer. Y después de que se descubrió todo, ¿verdad? Después de que lo acosaba, lo atacaba al pastor joven, al pastor de jóvenes, al líder de jóvenes, el pastor principal habla con este jovencito, bueno, ni tan jovencito, un hombre como unos 30 años, y le dice que ya no se preocupara, ¿verdad? Que ya no va a pasar nada. Lo felicita por su paciencia y su tacto para tratar estos asuntos críticos, por su paciencia, su humildad de corazón para soportar el maltrato, las críticas, los chismes, los rumores que este hombre estaba promoviendo en su contra, ¿verdad? Y aparte de todo, el pastor principal lo promueve a un puesto de mayor importancia dentro de esa iglesia, que, como decía al principio, era una iglesia muy grande y tenía muchas misiones a su cargo, y le dan otro puesto de mayor importancia, ¿verdad? De mayor relevancia. Y bueno, como podemos darnos cuenta, ¿verdad? Aquí al final de todo, esta es una historia real que cuenta un hombre que escribe un libro acerca de cómo manejar el maltrato, ¿verdad? Y podemos darnos cuenta cómo Dios se acomoda en medio de las aflicciones, en medio de la tribulación, porque Él cuenta que fueron tiempos difíciles, ¿verdad? Tiempos de ataques, de críticas, de corporaciones, de chismes, de regaños por parte del pastor principal, porque el pastor principal pues no sabía si era cierto o no era cierto, ¿verdad? Pero podemos ver cómo el Señor mueve su mano poderosa y empieza a mover todas las cosas a su favor para que se compongan las cosas, lo restaura a Él, le restituye, y aparte de eso lo multiplica, o sea, lo mueve a otro nivel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña, y es la verdad, es que Dios nunca se olvida de nosotros cuando estamos sufriendo por causas, por ejemplo, de abusos e injusticias por parte de otras personas. Dios se moverá a nuestro favor para redimirnos, restaurarnos y también consolarnos por las aflicciones que hemos sufrido, en este caso por causa de la maldad del Señor. Y quisiera ya para terminar esto, hablar brevemente acerca del consuelo de Dios en medio del dolor y las aflicciones que son parte de la vida, ¿verdad? Lucas capítulo 4, escuchen lo que dice, capítulo 4, versículo 14 al 19, en la versión Reina Valera, ¿verdad? Dice de la siguiente manera: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea,
y salió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado de todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró en el día sábado en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. Escucha lo que dice. Esta era una profecía del libro de Isaías. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados y predicar el año agradable del Señor. Escuchen, entre muchas cosas que Cristo Jesús vino a este mundo a hacer y sigue haciendo, ¿verdad? Una vez que fue manifestado a la humanidad como el Salvador, el Mesías Salvador de parte del Padre Celestial para el hombre. Entre las muchas cosas que el Señor vino a hacer a esta tierra, ¿verdad? Muchas de las encomiendas que tiene y sigue haciendo, esto tiene que ver con dar consuelo a los afligidos y quebrantados de corazón por aquellas cosas que son producto, ¿verdad?, de la maldad del pecado. Escuchen, la aflicción y quebrantamiento de corazón es algo que se volvió parte de la humanidad en el momento que el pecado entró en el mundo, allá en el huerto del Edén, en el inicio de los tiempos. Cuando el pecado entra, ¿verdad?, la gloria de Dios, la vida eterna de Dios se retira de la humanidad, se retira del mundo, y a partir de ese momento el pecado empieza a producir una infinidad de sufrimientos, situaciones desastrosas, tragedias, desgracias, violencia, maldad, perversidad en el corazón del ser humano, ¿verdad? Sufrimientos y aflicciones que lastiman y en ocasiones destruyen la mente, el corazón, el alma y el espíritu de las personas, como en el caso, por ejemplo, de las personas que han sido abusadas sexualmente, o los que sufren por la muerte de algún familiar cercano, o porque están sufriendo por causa de algún infortunio de la vida, X, el que sea, ¿verdad? ¿Por qué hay infortunios en la vida en este mundo? Por causa del pecado de Adán y de la perversidad del diablo, ¿verdad? Pero precisamente, como bien dice en 1 Juan capítulo 3, verso 18, la palabra de Dios, la palabra del Señor dice que el Señor Jesucristo vino a destruir, ¿verdad? Vino a destruir la obra de destrucción precisamente que Satanás emprendió en contra del hombre allá en el huerto del Edén, ¿verdad? Y esto ocurre, escuchen, cuando la obra del diablo se empieza a destruir en la vida de las personas, cuando la gente empieza a escuchar acerca de Jesús. Por eso es muy importante evangelizar, por eso es muy importante hablarle a la gente acerca de que hay un Salvador, hay un sanador, hay un restaurador, hay alguien que les puede sanar, restaurar, liberar, ¿verdad?, de sus quebrantamientos y aflicciones, aparte de salvarlos del pecado, ¿verdad? Dale punto, por favor. Y cuando la gente empieza a escuchar y empieza a conocer a Jesucristo, ¿verdad?, y se empiezan a acercar a Él con fe, con esperanza, en busca de ayuda, de sanidad, de restauración, de paz, de consuelo para sus almas, sus corazones, en busca de restitución por todo lo que el pecado y la vida y los errores le han robado, ¿verdad? Entonces el Señor se mueve a favor de ellos. No sé si usted nunca ha visto a alguien quebrantado de corazón de verdad, que a lo largo de su vida le ha ido mal por X cosa, por sus pecados, por sus errores, por los infortunios propios de la vida, del pecado, ¿verdad?, que rompe el pecado. No sé si nunca ha visto a alguien quebrantado de corazón, pero una vez que oye que el Señor puede sanarlo, ¿verdad?, que puede restaurarlo, consolarlo, restituirlo, y se atreve a creer en Él, ¿verdad?, se atreve a poner su fe y su esperanza en Cristo Jesús, en busca de paz, de consuelo, de restauración, ¿verdad? Y cuando la persona lo hace y se acerca en oración a Él, ¿verdad?, se acerca buscándolo. No sé usted, pero yo sí he visto muchísimas veces cómo el Señor no solamente ha restaurado la vida de las personas, les ha restituido, ¿verdad?, sino también les ha sanado en el quebrantamiento que hay en sus mentes, en sus corazones, en sus almas, en sus espíritus, transformándolos en personas totalmente sanas de su alma, de su espíritu, ¿verdad?, libres de quebrantamiento y del dolor que produce
sea la vida, ¿verdad? Por las razones que tú quieras, por el quebrantamiento que tú quieras. Yo he visto muchas veces gente totalmente afligida, apenada, abrumada, ¿verdad? Aplastada por el peso del sufrimiento, del dolor, de la angustia por algo. Vienen a Cristo Jesús y el Señor no solamente transforma su vida, sus situaciones, sino que les restaura en su alma y en su espíritu y les da paz y consuelo a sus corazones. Ahora, no sé si usted se acordará la vida de la historia de la Biblia, ¿verdad? De la mujer conocida como la viuda de Naín. Brevemente le cuento. Dice la Biblia que viene el Señor con todos sus discípulos, la gente que le seguía, y llegan a una aldea llamada Naín. Y en ese momento, cuando él iba entrando a la aldea, iba llegando a la aldea, va saliendo un cortejo fúnebre. La viuda de Naín era una mujer viuda que, aparte de ser viuda, ahora había perdido a su único hijo. Era una mujer viuda y ahora estaba sin su hijo, ¿verdad? Y aparte del dolor, del sufrimiento, de la pérdida ahora de su hijo, ¿verdad? Había perdido a su marido, a su esposo, ahora había perdido a su hijo. Aparte de ese sufrimiento y dolor, las mujeres en Israel y en Medio Oriente, ¿verdad? Cuando estaban solas, ¿verdad? No tenían un esposo o un hijo varón, ¿verdad? Que las ayudara, ¿verdad? Que las protegiera, que las defendiera. A partir de ese momento, las mujeres, cuando perdían a su esposo y a sus hijos, estaban sujetas ahora a ser presas, víctimas de abusos, de maltratos, de menosprecio. ¿Por qué? Porque en aquel entonces las mujeres no podían trabajar por sí mismas, necesitaban un hombre que las representara, no podían vender, por ejemplo, hacer comercio, porque necesitaban un hombre que comerciara por ellas, ¿verdad? Por eso los fariseos abusaban de ellas. Y aparte del sufrimiento y dolor por la pérdida de su hijo, ahora se le auguraba un muy mal futuro, muy mal panorama. Pero verdaderamente dice el Señor, ¿verdad? Que movido a compasión, movido a misericordia, se acerca al féretro, toca el féretro, ¿verdad? Toca el féretro mortuorio del muchacho y le dice: muchacho, levántate, ¿verdad? Lo resucita y se lo entrega a su madre. Imagínense la alegría, ¿verdad? La alegría, el gozo, ¿verdad? Porque no solamente había resucitado su hijo muerto, sino que aparte de eso, su única esperanza de poder tener un buen futuro había resucitado. Y a veces así pasa. A veces la vida te roba cosas, a veces la vida te destruye por ciertas situaciones, ¿verdad? Sea por tus errores, sea por lo que sea, sea por los errores de otras personas, o por cosas fortuitas, cosas que a veces pasan, que ni tú ni nadie tuvo la culpa, y no sabes a veces quién tuvo la culpa. Bueno, el diablo, ¿verdad? Es el que siempre tiene la culpa por las cosas malas. Pero un día conoces a Jesucristo, conoces al Señor, ¿verdad? Aquel que sana, salva, restaura, ¿verdad? Que renueva, que restituye, porque Cristo Jesús restituye, sí restituye lo que la vida, el pecado, tus errores, etcétera, etcétera, te hayan robado, ¿verdad? Te acercas a Él y hasta el día de hoy, escucha, hasta el día de hoy no he conocido a nadie que se haya acercado de todo corazón, ¿verdad? Con toda su fe y esperanza puesta en Cristo Jesús, esperando que en su infinita compasión y misericordia le dé paz, le dé consuelo, le dé restitución. Nunca jamás he conocido a nadie que se haya acercado a Él y, como dice la Escritura, haya quedado defraudado. Todo aquel que en Él creyere, todo aquel que en Él confiare, nunca jamás quedará defraudado, nunca jamás quedará vacío. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno, y aparte de que es bueno, es todopoderoso para sanar, para restituir y para consolar el corazón, la mente y el corazón afligido y quebrantado. Como primero en tu alma y en tu espíritu, y después dándote lo que tanto necesitas. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es bueno, en gran manera es bondadoso, misericordioso. Y no solamente el Señor, el Padre Celestial y el Espíritu Santo, Dios es bueno, ¿verdad? Ellos son buenos y se moverán a favor de la gente que sufre cuando nos acercamos a ellos en busca de compasión y misericordia, tal como decía, ¿verdad? Tal como decía Moisés al principio, en la Escritura del principio del Salmo 90, versículo 14 al 15, dice: sacíanos de tu amor por la mañana, y toda nuestra vida cantaremos de alegría. Días y años nos has afligido, nos has hecho sufrir, ahora devuélvenos ese tiempo en alegría, ¿verdad? Y si usted me está viendo
el que está viendo esta transmisión y que estará viendo más adelante esta transmisión, se acerca con toda su fe, se acerca con toda su esperanza a Cristo Jesús, tenga por seguro que a través del Señor Jesucristo y por mano de Él y con su mano poderosa, Dios le sanará, le restituirá y aparte de todo consolará su alma afligida por los quebrantos que haya tenido a lo largo de su vida, sea por sus errores, sea por los errores de otra persona, o sea por las situaciones fortuitas, ¿verdad?, inesperadas de la vida. Que Dios le bendiga mucho, ¿verdad? Esperamos que esta enseñanza les haya sido de bendición y edificación, y permítanos terminar este tiempo orando y dando gracias a Dios. Padre, muchas gracias, Padre, muchas gracias, Señor Jesús, por tu infinita bondad y misericordia. Muchas gracias porque tú eres muy bueno, Señor. Tú, Señor, dice tu palabra que tú, siendo en forma de Dios, decidiste venir a este mundo, Señor, rasgando los cielos, Señor, y convirtiéndote en un hombre, Señor, a través del vientre de la Virgen María. Creciste como hombre, Señor, con un único propósito, Señor, de ir a la cruz del Calvario, Señor, para pagar por el perdón de nuestros pecados, y a través de ese pago el Padre Celestial pudiera perdonarnos todos nuestros pecados, maldades e iniquidades que nos condenaban. Pero no solamente eso, Señor, viniste a pagar por el perdón de nuestros pecados, Señor. Viniste también a salvarnos, a sanarnos, a restituirnos, a restaurarnos, a devolvernos todo lo que el pecado, todo lo que la vida, Señor, todo lo que las circunstancias, las tragedias nos robaron, Señor, a devolvernos todo ese sufrimiento y tristeza, ahora en años de alegría, Señor, y lo creemos, Señor. Yo creo que a partir de esta hora, Señor, en la vida de algunos o en la vida de muchos, tú empezarás a devolverle, Señor, todo lo que la oruga, el saltón, el revoltón y el pulgón, Señor, lo que el saltamonte le devoraron, le comieron, Señor, todo lo que los malvados y los perversos, Señor, le han robado, Señor, a tu pueblo, a todos aquellos que creemos en ti, aún gente, Señor, que aún no cree en ti y pone totalmente su fe y esperanza en ti, pero que ha escuchado de ti, creemos que los alcanzarás, Señor, les consolarás y les sanarás, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu hermosa y maravillosa presencia, tu gloriosa presencia que se encuentra en este lugar, Señor. Y yo te pido, Señor, que tú traigas sanidad, restauración, consolación a los que nos encontramos aquí, Señor. Que tú nos restituyas, Señor, todo lo que nos ha sido robado, o todo lo que hemos perdido por nuestras necesidades, maldades e iniquidades, Señor. Y también te pido que para los que están viendo esta transmisión, que la vean más adelante, Señor, y escuchen tu palabra, crean que tú eres un Dios de consolación, un Dios de infinita compasión, misericordia y Dios de consolación, de restauración, de restitución, y pongan su fe y esperanza en ti, Señor Jesús, en ti, Padre Celestial, en ti, Espíritu Santo, en ti, bendito Dios. Y se acerquen a ti esperando, porque dice tu palabra que todo aquel que en ti cree no quedará defraudado. Y dice tu palabra, Señor, que es indispensable creer que existes y que tú bendices, que tú recompensas a todos los que ponen su fe y esperanza en ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y gracias, amados amigos, amados hermanos. Que Dios les bendiga mucho, que tengan una excelente y bendecida tarde. Bendiciones.